Lo abrí y el mundo se derrumbó en un instante. El maletín de mi padre. Ese relicario de secretos familiares. No contenía oro ni testamentos, sino las pruebas irrefutables de que mi esposa y mi mejor amigo habían conspirado para arruinarme, robándome no solo mi fortuna, sino mi alma. En ese preciso segundo, juré que su traición no quedaría impune, les haría pagar con la misma moneda, pero multiplicada por 1000, hasta que cada mirada suya reflejara el abismo que me habían legado. Y así comenzó mi venganza. No con un grito, sino con un silencio calculado que resonaría como un trueno en las calles de Madrid. Madrid, esa bestia de hormigón y neón que devora sueños y escupe cenizas, era el telón de fondo perfecto para mi caída. Vivía en un ático en Chamberí, con vistas a la plaza de Olavide, donde los cafés bullían de risas ajenas mientras yo firmaba contratos que me ataban a una vida ilusoria. Me llamaba Javier Ruiz, 38 años, director financiero de una firma de consultoría en La Castellana. Un tipo que había escalado desde las sombras de un barrio obrero hasta las cumbres del poder corporativo. Mi esposa, Elena, era la joya de mi corona, pelirroja, con ojos verdes que prometían paraísos y una risa que desarmaba juntas directivas. Mi mejor amigo, Marcos, era el hermano que nunca tuve, astuto, carismático, el que me había salvado de quiebras pasadas y compartido botellas de Rioja en noches de confidencias. Todo parecía perfecto hasta esa mañana de octubre, cuando el maletín apareció en mi puerta. No era un regalo, era un cadáver envuelto en cuero negro, entregado por un mensajero anónimo con una nota garabateada: la verdad duele más que la mentira. Léela antes de que sea tarde. Lo abrí en mi estudio, con el sol filtrándose a través de las persianas como un verdugo misericordioso. Dentro, no había joyas ni acciones, había carpetas amarillentas, correos impresos, extractos bancarios y, lo peor, fotos granuladas de Elena y Marcos enredados en sábanas de hotel. No una vez, sino docenas. Pero eso era solo el aperitivo. Los documentos revelaban un plan meticuloso: habían desviado fondos de mi empresa, falsificado firmas en mi nombre. Me habían tendido una trampa para que yo cargara con el escándalo. Mi firma estaba al borde del colapso, y yo, el chivo expiatorio perfecto. El shock me paralizó por un momento, como si el aire de Madrid se hubiera vuelto plomo. Sentí la bilis subir por mi garganta. Un sabor metálico que era puro odio destilado. ¿Cómo? Elena, la mujer que juró amarme en la catedral de la Almudena, la que lloró en mis brazos cuando perdimos a nuestro hijo no nacido. Marcos, el que me cubrió las espaldas en esa crisis de 2018, cuando el mercado cripto nos dejó en la calle. La traición no era solo carnal, era un puñal envenenado en las entrañas de mi confianza. Me levanté, tambaleante, y miré por la ventana. La plaza bullía de vida, parejas paseando, niños riendo. ¿Cómo podía el mundo seguir girando cuando el mío se había hecho añicos? No lloré. No grité. En cambio, me senté y leí cada página, cada correo donde Elena escribía: Javier es un idiota predecible, con su firma. Seremos ricos en un año. Marcos respondía: paciencia, amor, él caerá solo, y nosotros bailaremos sobre sus ruinas. Habían planeado todo durante meses: un desvío de 2 millones de euros a cuentas offshore en las Islas Caimán, usando mi acceso como director. Yo, que había rechazado sobornos éticos para mantener la integridad de la firma, ahora era el villano en su guión. El maletín. Herencia de mi padre, un detective privado que murió persiguiendo sombras. Había hablado por fin, más alto que sus mentiras susurradas en la oscuridad. Decidí entonces que no sería víctima. Sería el verdugo, pero no un verdugo burdo, de esos que dejan huellas y terminan en Almería pudriéndose en una celda. No. Mi venganza sería quirúrgica, psicológica,
Un drama que los destrozaría desde dentro, como un cáncer que come el alma antes que el cuerpo. Llamé a mi secretaria, Laura, la única en quien confiaba ciegamente una mujer de 50 años, viuda, con ojos que veían más de lo que decían. Cancele mis reuniones, Laura. Estoy enfermo. Su voz al teléfono fue un bálsamo. Señor Ruiz, ¿está bien? Suena. Roto. Roto. Sí. Pero no muerto. Aún no. Esa noche, Elena llegó tarde, con el perfume de Marcos aún en su piel. Me besó en la mejilla, mintiendo sobre una cena de trabajo. Yo sonreí, fingiendo fatiga, y le serví un vaso de vino tinto de la Rioja Alta. Mientras bebía, yo observaba sus labios, esos labios que habían besado traición, y planeaba mi primer movimiento, la duda. No confrontación, duda. Al día siguiente, en la oficina, dejaría caer pistas sutiles, como migajas para ratas hambrientas. Marcos llegaría a las 10, como siempre, con su sonrisa de tiburón. Elena me llamaría al mediodía, fingiendo preocupación. Pero yo ya no era Javier el confiado. Era Javier el depredador. Y Madrid, mi jungla. Los días siguientes fueron un baile de máscaras. En la firma, el Ágila Consultores. Un rascacielos de cristal en la Castellana que reflejaba el ego de sus dueños. Yo actuaba normal, reuniones con clientes catalanes. Almuerzos en el Ivo con vistas al retiro. Pero por dentro, bullía. Revisé los documentos del maletín una y otra vez, memorizando fechas, números de cuenta. Descubrí que no eran solo ladrones, eran ambiciosos sádicos. Habían hackeado mi correo personal, borrado evidencias, incluso sobornado a un auditor junior para que mirara hacia otro lado. El joven, Pablo, un chico de 20 y pico de Vallecas, había aceptado 10.000 euros por su silencio. Lo encontré en un bar de Malasaña esa semana, bebiendo cañas solo. Sé lo que hiciste, le dije, deslizando un sobre con fotos de su madre en el hospital. Ayúdame, o ella paga. Pablo palideció, pero accedió. Era mi primer peón, el intermediario involuntario, un alma perdida en el engranaje de la codicia. Mientras tanto, en casa, plantaba semillas de perenoye. Dejé un correo abierto en mi portátil fingido, claro, hablando de sospechas en las cuentas. Elena lo vio, y esa noche, su abrazo fue tenso, sus preguntas afiladas como cuchillos. ¿Todo bien en el trabajo, cariño? Yo respondí con una risa hueca, perfecto. Solo sueños raros. Marcos, en nuestra partida de pádel en el Club de la Moraleja, falló saques que solía clavar. ¿Estás bien, hermano?, le pregunté, palmeando su espalda sudorosa. Sí, solo. Presión. Presión, sí. La mía, invisible, empezaba a apretar. La ciudad parecía conspirar conmigo. Madrid en otoño es un lienzo de hojas ocres y vientos fríos que ver en secretos por las aceras. Caminaba por Gran Vía al atardecer, comprando un nuevo maletín idéntico al de mi padre, pero con compartimentos ocultos para mis regalos. En él guardaría no solo pruebas, sino veneno lento, USBs con grabaciones, cartas anónimas, facturas falsificadas que los incriminarían a ellos, no a mí. Mi terapeuta, el doctor Vargas, un viejo judío sefardí de Toledo, me había advertido una vez: la venganza es un fuego que quema al que lo enciende. Le respondí en sesión: doctor, yo nací en cenizas. Este fuego me forjará. Semanas pasaron en esa danza macabra. Elena empezó a beber más, sus ojos verdes ahora turbios por noches de insomnio. Marcos canceló planes, alegando viajes de negocios. Yo, meanwhile, tejía mi contacté a un jeque freelance en el rastro, un gitano llamado Rico que manipulaba datos como un violinista sus cuerdas. Necesito accesos,
le dije en un sótano húmedo. 10.000. Pagado en efectivo. Sin preguntas. Pablo, el auditor, me pasó reportes internos que confirmaban las transferencias. Todo apuntaba a un clímax, la junta directiva de noviembre, donde yo presentaría el balance anual. Allí, soltaría la bomba, pero no toda. Primero, los rompería emocionalmente. Una noche, Elena confesó o eso creí. Javi, ¿confías en mí? Estaba en la cocina, cortando cebollas para una paella que odiaba cocinar. La miré, con el maletín a mis pies como un perro fiel. Más que en mí mismo. Mentí. Esa mentira fue mi primer corte, profundo, pero invisible. Al día siguiente, envié un ramo de rosas a Marcos, anónimo, con una nota para el amante de mi esposa. Disfrútalo mientras dure. Lo vi en su oficina, pálido, rompiendo el papel. La duda era mi arma, el odio, mi combustible. Pero el odio tiene grietas. En sueños, veía a mi padre, su maletín en mano, susurrando, no te conviertas en ellos, hijo. Despertaba sudando, con el corazón latiendo como un tambor de flamenco en una taberna de Triana. ¿Era justicia o locura? Madrid, con sus iglesias barrocas y bares de tapas. Me recordaba que la redención es un lujo para los inocentes. Yo ya no lo era. La venganza me había marcado, como una cicatriz que pica en la lluvia. La junta se acercaba como una tormenta sobre la sierra de Guadarrama, y yo afinaba mi plan con la precisión de un relojero suizo en la Puerta del Sol. Cada mañana, antes de que Elena despertara, revisaba el maletín. Ahora contenía no solo las pruebas originales, sino mis creaciones, documentos alterados que mostraban a Marcos como el cerebro, a Elena como la cómplice codiciosa. Rico, el jeque, me había entregado un disco con grabaciones editadas, voces sintetizadas que sonaban como ellos, planeando mi ruina en un café de Lavapiés. Es arte, jefe, dijo con una sonrisa torcida, sus dientes de oro brillando bajo la luz mortecina. Pagué extra por silencio eterno. En la oficina, el aire estaba cargado de electricidad estática. Laura, mi aliada silenciosa, me pasaba notas. Marcos llamó enfermo. Elena preguntó por ti. Sonreía, pero por dentro hervía. El conflicto no era solo mío. Era un tapiz de hilos rotos, familia destrozada, honor mancillado, dinero evaporado como humo en un cigarro de liar. Mi suegro, don Carlos, un terrateniente de Extremadura que odiaba a los trepadores madrileños, me había dado su bendición para casarme con Elena, creyéndome el salvador de su linaje. Ahora, si supiera. Pero no lo sabría. Aún no. Un mediodía, en el Ivo, comiendo ensalada de ventresca con Marcos fingiendo normalidad, dejé caer la primera granada. Oye, he visto movimientos raros en las cuentas. ¿Sabes algo? Su tenedor se detuvo a medio camino, sus ojos castaños parpadeando como luces de neón defectuosas. No, hermano. ¿Por qué lo dices? Mentira pura, y yo la saboreé. Nada, perenoye. Con la crisis europea, todos estamos nerviosos. Él asintió, pero vi el sudor en su frente. Esa noche, Elena me interrogó en la cama. ¿Qué te dijo Marcos? Nada importante. Sus uñas se clavaron en mi brazo, un gesto de posesión que ahora me repugnaba. La perenoia se extendió como niebla por la Gran Vía. Elena empezó a revisar mi teléfono mientras dormía. Marcos evitó el pádel. Yo, meanwhile, profundizaba en sus almas. Descubrí que Elena no era solo una traidora, era una herida abierta. Hija de un padre ausente, había crecido en fincas extremeñas soñando con la capital, pero el lujo la había corrompido. Marcos, huérfano de la posguerra, había escalado a base de puñaladas. Eran víctimas de su propia ambición,
Pero eso no los absolvía. En terapia con Vargas. Confesé, los odio, doctor. Pero los entiendo. Y eso me aterra. Él fumó su pipa, exhalando humo como oráculos antiguos. El odio es un espejo, Javier. Mira bien qué refleja. El Duist menor llegó una semana antes de la junta, Pablo. El auditor desertó. Me llamó a medianoche. Voz temblorosa, señor Ruiz. Lo siento. Marcos me amenazó. Mi madre. Colgué, furioso, y rastreé su ubicación gracias a Rico. Lo encontré en un piso franco en Usera, rodeado de botellas vacías. Traicionaste 2 veces, chico. Mala idea. No lo maté, lo rompí. Le obligué a firmar una confesión, grabada en video, admitiendo el soborno. Ahora eres mío, le dije, dejando caer billetes en su regazo como limosna. Pablo lloró, un llanto gutural que olía a desesperación andaluza. Era mi peón roto, pero útil. Elena, sintiendo el cerco, se volvió volátil. Una discusión por tonterías quién lavaba los platos, escaló a gritos en nuestro ático. Eres un obsesivo, Javier, siempre sospechando. La miré, con el maletín en la mano como un talismán. Sospechar salva vidas, Elena. Pregúntale a mi padre. Ella palideció, nunca había hablado de él. Esa noche, la oí sollozando en el baño, y por un segundo, el odio flaqueó. ¿Y si la perdonaba? No. La traición era un río de ácido, una gota bastaba para corroer todo. Marcos, por su parte, contraatacó sutilmente. En una reunión, sugirió auditorías internas para protegernos. Yo asentí, sonriendo, buena idea. Empecemos por las transferencias offshore. Su rostro se congeló, y supe que el pánico lo había mordido. Madrid, con su pulso nocturno de bares en Malasaña y luces en Callao, se convertía en mi cómplice. Caminaba horas, planeando el clímax en la junta. Presentaría el maletín no como acusación, sino como descubrimiento accidental. Los directores viejos lobos de la transición caerían del lado de la evidencia. Pero el verdadero golpe sería privado, después. Los confrontaría a solas, obligándolos a confesar en una grabación que destruiría sus vidas. Las emociones me asaltaban en oleadas, furia que hacía temblar mis manos al volante del Audi por la M30. Desesperación que me llevaba a misas en San Ginés pidiendo fuerza. Cálculo frío que me mantenía despierto hasta el alba. Hice testamento esa semana, dejando todo a una ONG para niños de barrios marginales como el mío de antaño. Si fallaba, al menos mi legado no sería veneno. El día antes de la junta, recibí una llamada anónima, cuidado, Ruiz. Algunos secretos matan. Voz distorsionada, pero reconocí el acento extremeño de don Carlos, el suegro. ¿Sabía? El maletín había hablado más de lo que imaginaba. Esa noche, confronté a Elena con una foto del maletín en mi teléfono fingiendo casualidad. ¿De dónde sacaste eso? Herencia. Habla de verdades enterradas. Ella huyó al dormitorio, y oí el clic de un candado. La grieta se ensanchaba. Al amanecer, Madrid despertaba con un sol pálido que prometía justicia. Me vestí de Armani negro, como para un funeral el suyo. El maletín bajo el brazo. Bajé al garaje. Laura me esperaba en el lobby. Señor, sea cuidadoso. El odio ciega. La abracé. Fugaz, no estoy ciego. Laura. Estoy despierto. El ascensor descendió. Y con él, mi antigua vida. La sala de juntas de El Águila era un coliseo de caoba y cristal, con vistas panorámicas a la Castellana, donde los coches serpenteaban como venas de la ciudad. 10 directores, rostros curtidos por décadas de fusiones y quiebras, se acomodaron alrededor de la mesa ovalada, sus corbatas como sogas invisibles.
Marcos estaba a mi derecha, su colonia fuerte cubriendo el hedor del miedo. Elena, invitada como consultora externa, se sentó al fondo, sus piernas cruzadas en un gesto de falsa elegancia. Yo, al frente, con el maletín sobre la mesa como un centinela mudo. Damas y caballeros, comencé, voz firme como el mármol de la Plaza Mayor. Hoy presentamos el balance del trimestre. Pero antes, un descubrimiento que cambia todo. Abrí el maletín con un chasquido que resonó como un disparo en la quietud. Saqué las carpetas, proyectando slides en la pantalla, transferencias fantasma, firmas falsificadas, correos incriminatorios, jadeos colectivos, murmullos como viento en los jardines de Sabatini. Esto no es un error, dije, clavando la mirada en Marcos. Es robo. Y apunta a Insides. Marcos se revolvió, su rostro un mapa de grietas. ¿De qué hablas? Javier, esto es absurdo. Pero su voz temblaba, traicionándolo. Elena se levantó, pálida como un fantasma en la procesión del silencio. Es una calumnia, Javier. ¿Estás loco? Los directores encabezados por don Emilio, un vasco de acero, exigieron explicaciones. Presenté las pruebas, extractos, timestamps, incluso el video de Pablo confesando. El Auditor Junior lo corrobora. 2 millones desviados a Caimán. Mi firma fue usada sin consentimiento. El caos estalló. Teléfonos sonaron. Abogados fueron llamados. Marcos gritó, es una trampa. Javier siempre ha sido paranoico. Pero don Emilio, golpeando la mesa, ordenó, silencio. Ruiz, ¿tienes más? Sonreí. Frío, sí. Grabaciones. Reproducí el audio editado, voces las suyas. Sintetizadas planeando, Javier caerá. Y el dinero será nuestro. Elena sollozó, cubriéndose el rostro. Marcos maldijo, lanzando su pluma contra la pared. La sala se convirtió en un circo de acusaciones. Traidores. Mentiras. Ecos que rebotaban en el cristal como balas perdidas. Salí de allí como un rey destronado, pero victorioso. La firma suspendió a Marcos indefinidamente. Elena fue escoltada fuera. En el pasillo, Laura me abrazó, lo hiciste. ¿Pero a qué precio? No respondí. Bajé a la calle, donde el sol de mediodía cegaba como justicia divina. Madrid bullía, turistas en sol, oficinistas en almuerzo. Llamé a Rico, fase 2. Él rió, el veneno lento. Esa tarde, los enfrenté por separado. Primero, Marcos, en su piso de Salamanca, un ático decadente con vistas al Bernabéu. Lo cité con una nota, hablemos, hermano. Café en tu casa. Llegué con el maletín, ahora ligero de pruebas públicas, pesado de privadas. Él abrió la puerta, ojeroso, pistola en el bolsillo de la bata, la vi asomar. ¿Qué quieres, cabrón? Serví café, negro como mi alma, la verdad. Todo. Se sentó, derrotado, y confesó, Elena y yo. Empezó como aventura. Luego, la codicia. Tú eras el obstáculo. Grabé cada palabra con un micrófono oculto en el maletín. Pero no mataría por dinero. Mintió. Le mostré la foto de su madre, la había investigado. Enferma en un hospital de Bilbao. Ahora sí. Renuncia a todo. O ella sufre. Sollozó. Un hombre roto. El tiburón varado en la arena. Te odio, Javier. Pero... lo haré. Firmó papeles transfiriendo sus acciones a mí, anónimamente. Salí dejando el maletín abierto, dentro. Un sobre con su confesión grabada. Escúchala cuando estés solo. Más fuerte que 1000 palabras. Elena fue peor. La esperé en nuestro ático. Velas encendidas como en noches pasadas. Llegó histérica. Maquillaje corrido, porque... Javi, nos destruiste. La abracé, fingiendo consuelo.
mientras el grabador rodaba. Dime por qué tú. Lágrimas calientes en mi camisa, tuve miedo. De la pobreza. De perderlo todo. Marcos prometió. Confesó detalles sórdidos, encuentros en hoteles de Atocha, planes para divorciarme y huir a Marbella. Te amaba, pero no lo suficiente. Le entregué el maletín, toma. Tu herencia de traición. Dentro. Joyas falsas y una carta, vete. Sin nada. O don Carlos lo sabrá todo. Se derrumbó, gritando, monstruo. Yo respondí, tú me hiciste. Esa noche, solo en el ático vacío, el peso me aplastó. PH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 Edenweb cedió a vacío. Un pozo negro donde el amor se había ahogado. Madrid gemía fuera, sirenas en Alonso Martínez. Risas en terrazas. Bebí Rioja hasta el amanecer. El maletín a mis pies como un amante fiel. Vargas me llamó, ven mañana. Esto te consumirá. Ya lo hace. Susurré. Pero el plan continuaba. Al día siguiente, la prensa estalló, escándalo en el Ágila, robo millonario por insiders. Marcos huyó a su finca en Toledo. Elena a casa de su padre. Don Carlos me llamó, Javier. ¿Qué demonios pasa con mi hija? Mentí, traición, suegro. Pero la protegeré. Él gruñó, hazlo. O te mato. Risa amarga. El viejo no sabía que yo ya era el cazador. Pablo, el peón, se suicidó esa semana. Lo encontré en las noticias, joven auditor salta del puente de Toledo. Nota, lo siento. Culpa me pinchó, pero la aplasté. Consecuencias en cadena, la firma contrató investigadores. Yo fui interrogado por la Guardia Civil en una comisaría de Moncloa. Señor Ruiz, sospechas. Solo verdades, dije, entregando copias limpias. Salí libre, pero marcado. Elena intentó volver, flores en la puerta. Mensajes, perdóname. Los borré, bloqueándola. Marcos vendió su coche, viviendo de préstamos. Mi venganza era un virus, se extendía, mutaba. Pero el clímax se acercaba. El verdadero, no la junta. El maletín guardaba el as, un documento que implicaba a don Emilio, el presidente, en las offshore. No por traición, por negligencia. Lo usaría si me tocaban. Semanas después, en una taberna de la Latina. Rico me encontró, jefe. Hay más. El maletín de tu padre. Tenía un compartimento secreto. Corazón latió fuerte. ¿Qué? Fotos. De Elena, joven, con tu padre. El mundo giró. Twist, mi padre, el detective, había investigado a Elena años atrás. ¿Sospechando algo? ¿Incesto? No. Adopción. Elena era mi media hermana, hija ilegítima de mi padre con una extremeña. El maletín no era casual, era advertencia póstuma. Desesperación me invadió. Venganza contra mi propia sangre, corrí al ático, abriendo el maletín con manos temblorosas. Allí, fotos amarillentas, Elena niña. Mi padre firmando papeles de adopción secreta. La traición era familiar. Un ciclo de secretos madrileños. Lloré por primera vez. Rabia mezclada con horror. ¿Qué hacer? Confrontar destruiría todo. Callar. Envenenaría mi alma. Llame a Vargas, doctor. El espejo se rompió. Refleja monstruos. Él suspiró, elige. Javier. ¿Venganza o redención? Elegí. Seguir. Pero cambiado. El maletín hablaría una vez más. No con odio, sino con verdad cruda. El descubrimiento me dejó tambaleante, como si Madrid entera se hubiera hundido en el Manzanares. Elena, mi esposa, mi traidora, era sangre de mi sangre, hija de mi padre, oculta por vergüenza en las sombras de Extremadura. El maletín, ese maldito relicario, no era solo vengador, era un sepulcro de mentiras generacionales.
Pasé noches en vela, paseando por el retiro bajo lunas plenas, donde los patos graznaban como almas condenadas. ¿Cómo había mi padre callado? ¿Por piedad? ¿O por cobardía? Fotos mostraban a una Elena de 10 años, ojos idénticos a los míos, abrazando a un hombre que negaba ser su padre. La psicología del abismo me devoraba, Toantin se volvía obsesión. H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN, un ácido que corroía mis venas. Confronté el espejo del baño. ¿Quién eres? ¿Javier? ¿Hijo? ¿Hermano? ¿Monstruo? Madrid. Indiferente. Seguía su ritmo, mercadillos en el rastro, vendiendo antigüedades que ocultaban pecados. Flamencos en corral de la morería, llorando por amores imposibles. Mi venganza. Antes un bisturí. Ahora era un mazo. Quería aplastar no solo a Elena y Marcos, sino el linaje entero. Pero el plan exigía frialdad. Llamé a don Carlos, suegro. Necesitamos hablar. Sobre Elena. Su voz, ronca de brandy extremeño. ¿Qué pasa, muchacho? Nos citamos en su finca cerca de Cáceres, un viaje de 3 horas por la A5, con el maletín en el asiento del copiloto como un pasajero silencioso. La hacienda era un bastión de olivos y toros bravos, donde el aire olía a tierra fértil y secretos enterrados. Don Carlos, sesentón de bigote cano y manos callosas, me recibió en el porche con escopeta al hombro. Habla, Javier. Y rápido. Le mostré las fotos, el acta de adopción falsificada. Sus ojos se nublaron. Maldito Ruiz. Tu padre. Lo supe hace años. Me juró silencio por el bien de la niña. Golpeó la mesa, haciendo temblar los vasos de orujo. Elena no sabe. Nunca supo. El conflicto familiar estalló, él, protector traicionado, yo, hijo vengador. Ella me robó todo. Carlos. Dinero. Honor. Ahora, esto. Él lloró. Un llanto seco como la meseta. Somos bestias, Javier. La sangre nos condena. Esa noche, en una cena de migas y jamón, planeamos contarle a Elena, pero después de mi venganza final. Hazla pagar, gruñó. Pero sálvala al final. De vuelta en Madrid, el odio mutó. Confronté a Marcos en un bar de Chueca. Luces arcoíris parpadeando sobre su rostro demacrado. Siéntate, ordené, deslizando el maletín. Hay más que robo. Le mostré las fotos editadas para implicarlo en un chantaje mayor. Sabías de Elena y mi padre, ¿verdad? Mintió, pero sus ojos lo delataron. No. Lo grabé confesando pánico, era solo dinero, no sangre. Le di una opción, testificar contra Elena en un juicio civil, o enfrentar cargos por perjurio. Firmó, temblando, eres el diablo, Javier. No. Solo el eco de tus pecados. Elena, ajena al abismo genético, escaló su desesperación. Me acosaba con llamadas, vuelve a casa. Podemos arreglarlo. Respondí con silencio, hasta que irrumpió en la oficina ahora mía, tras la purga. Por Dios, Javi, ¿qué quieres? La llevé a la sala de conferencias vacía, cerrando la puerta. La verdad. Abrí el maletín, derramando fotos como confeti macabro. Ella las miró, confundida. ¿Esto qué es? Luego, el acta. Su rostro se descompuso, papá. Mi padre. Sollozos la sacudieron. Un terremoto emocional que rompió su armadura. Te amé, Elena. Pero me destruiste. Confesó todo, el afer por soledad, el robo por miedo a la ruina familiar. Marcos me convenció. Dijo que eras intocable. La agravé. Voz rota, perdóname, hermano. La palabra hermano me atravesó como un rayo. Caí de rodillas. El maletín volcado. Documentos esparcidos como hojas muertas. Abrazo mutuo. Tóxico, lágrimas mezcladas con veneno. Somos monstruos, susurró. Sí. Pero yo pagaré primero.
La dejé ir. Con una advertencia: aparece en el juicio, o el mundo sabrá tu sangre. El juicio civil fue el clímax tenso en los juzgados de la Plaza de Castilla. Bajo cielos grises de diciembre, testigos desfilaron. Yo, demandante sereno, Marcos, testigo reacio, delatando a Elena por inmunidad. Ella llegó, demacrada, con don Carlos a su lado. El juez, un madrileño seco, leyó las pruebas, desfalco probado. Ruiz recupera todo. Más daños. Gané 3 millones, pero perdí el alma. Fuera. En la Plaza Nevada. Elena se acercó: es el fin, ¿verdad? No. El comienzo de la ruina. Consecuencias en cadena: Marcos emigró a Portugal, arruinado, con deudas que lo ahogarían. Don Carlos sufrió un infarto, culpándome en su lecho de muerte, sangre por sangre. Elena se internó en una clínica de Sevilla, luchando contra depresión que la devoraba. Yo, rico de nuevo, pero vacío, vendí el ático y me mudé a un piso en Malasaña, rodeado de artistas bohemios que ignoraban mis cicatrices. Vargas me diagnosticó TEPT, Javier. La venganza es adicción. Sesiones semanales, donde desentrañaba el nudo: padre ausente, madre muerta joven. Mi ascenso como armadura contra el abandono. Querías justicia, pero buscabas amor. Verdad cruda, como un trago de absenta en un speakeasy de huertas. Pero el twist mayor acechaba. Una noche, Rico llamó: jefe, el maletín. Tu padre lo dejó para ti. Un mensaje grabado. Corrí a su taller en el Rastro, donde el gitano reprodujo un cassette antiguo: voz de mi padre. Ronca: hijo, si escuchas esto, Elena te ha herido. Ella es tu hermana. Sí. Pero yo la salvé de la miseria. No la destruyas, sálvala. O serás peor que yo. Lágrimas ciegas. Mi venganza, construida en mentiras, se volvía contra mí. Decidí redención parcial. Visité a Elena en Sevilla, bajo olivos que susurraban perdón. Hermana, dije. Ella sonrió. Frágil, la sangre une. Javier. No rompe. Hablamos horas, tejiendo puentes sobre abismos. Marcos, desde Lisboa, envió una carta: perdóname. O mátame. La quemé, sin respuesta. Madrid, ahora, era aliada. Paseaba por el Prado, admirando joyas que gritaban traiciones, y sentía paz frágil. El maletín, donado a un museo de detectives, hablaba aún de pérdidas, de renacimientos. La redención era un espejismo en el desierto manchego de mi alma, pero la perseguí con la tenacidad de un torero en las ventas. Elena salió de la clínica en primavera, cuando los cerezos de Madrid explotaban en rosa contra el cielo azul. Nos encontramos en un café de la Plaza Mayor, bajo arcos que habían visto inquisiciones peores que la nuestra. Ella, más delgada, con mechones grises prematuros, extendió la mano: hermano. ¿Podemos empezar? Apreté su palma, fría como mármol: no empezar. Reparar. Hablamos de infancia robada, su Extremadura de vacas flacas, mi Madrid de calles duras. Papá nos unió en secreto, dijo. Y nos separó en mentiras. Don Carlos falleció esa Pascua, dejando una carta: cuidad de ella, Javier. Eres el hombre ahora. Heredé la finca, pero la vendí, donando a orfanatos un bálsamo para culpas ancestrales. Marcos, exiliado, se pudría en Lisboa, oí que trabajaba en un call center. Voz rota vendiendo seguros. Intentó contactarme vía Laura: dile que lo siento. Ella negó: no, Javier. Deja que duela. En la oficina, reconstruí el ágila. Ascendí a Laura a socia, su sabiduría como ancla en tormentas corporativas. Señor, el éxito no cura heridas, me advirtió en una cena de paella en Vallecas. Pero las cicatriza, respondí.
brindando con sidra asturiana. Clientes volvían. La firma renacía. Pero yo era sombra de mí, reuniones mecánicas. Noches solitarias con el maletín ahora vacío sobre la mesita. El conflicto social emergió, prensa sensacionalista en el país olfateaba el escándalo. El rey de la venganza, justicia o vendetta corporativa. Entrevisté con un periodista de El Mundo. En un bar de la Latina, fue supervivencia. No odio. Pero mentía. El odio persistía. Un rescoldo que avivaba sueños donde estrangulaba a Marcos. Ahogaba a Elena en el Manzanares. Twist final se cernió en verano. Calor sofocante que hacía bullir las alcantarillas. Rico desapareció, su taller saqueado. Deudas de juego. Encontré una nota, jefe. El maletín atrajo lobos. Huyo a Marruecos. Pero no solo, había vendido copias de las grabaciones a un tabloide. Mañana. Portada, incesto y robo, la familia Ruiz al desnudo. Elena llamó. Pánico, Javi. Nos destruyen. Corrí a Sevilla. Encontrándola en la estación de Santa Justa. Maleta en mano. Lista para huir. No. Grité. Arrastrándola a un tren de vuelta. En el vagón. Compartimento privado. El clímax estalló, todo por culpa tuya. El maletín. Las pruebas. Nos mató. Ella contraatacó, tú lo abriste. Tú vengaste. Llanto mutuo. Confesiones crudas, yo admití disfrutar el poder. Ella. La excitación del robo. Somos Ruiz. Dijimos al unísono. Sangre maldita. De vuelta en Madrid. Enfrentamos la tormenta. Guardia Civil allanó mi piso, posible extorsión. Mostré originales limpios. Pero el daño estaba hecho. Elena perdió custodia de una sobrina lejana, yo. Contratos. Sociedad juzgaba, huispes en cenas de La Moraleja. Miradas en el súper de día. H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN me consumió. Visité la tumba de mi padre en el cementerio de la Almudena. Bajo cipreses que lloraban savia. Me advertiste, viejo. Y no escuché. Dejé el maletín allí, abierto, como ofrenda. Vargas propuso hipnosis, regresé a la muerte de mi madre. Cáncer que me dejó huérfano a los 12. La traición empezó entonces, dijo. Buscabas control. Reconstruí con Elena terapia conjunta en un centro de Chamberí, donde diseccionábamos el nudo gordiano. Marcos reapareció. Carta desde Lisboa, cáncer. Terminal. Perdóname antes de morir. Fui. Vuelo low cost. Encontrándolo en un hospital lúgubre. Enjuto. Tubos por nariz, hermano. Lo siento. Elena fue mi debilidad. Le perdoné. Voz quebrada, muere en paz. Volví cambiado, el perdón era cadena rota. Consecuencias finales, vendí acciones. Mudé a Elena y a mí a un pueblo en la Sierra de Gredos, cabaña de piedra. Vistas a picos nevados. Madrid era veneno, la sierra, purgatorio. Plantamos huertos. Leíamos Lorca bajo estrellas. Reconstruyendo lazos frágiles. Ella pintó lienzos de maletines abiertos. Verdades sangrantes. Yo escribí memorias anónimas, publicadas en una editorial indie de Cuenca. Pero el pasado mordía. Un día, Pablos Fantasma, su hermana, llamó, mi hermano se mató por ti. Culpa renovada. Doné a su memoria. Sociedad evolucionó, un podcast sobre venganza corporativa me vilipendió. Pero otros, en foros de Reddit español, me idolatraron como antihéroe. Emociones se aquietaron, PH símbolo 1 ABNN símbolo 1 Edenweb a nostalgia, TUI símbolo 1 EC7 TV símbolo 1 ECDNG a aceptación. El maletín había hablado. Cambiado todo, de traidores a sobrevivientes. En la sierra, el tiempo se medía en estaciones. No en deadlines, inviernos de chimeneas crepitantes. Veranos de senderos empedrados donde cabras balaban secretos. Elena y yo, hermanos en exilio, forjábamos una normalidad precaria.
Ella cocinaba gazpachos andaluces. Yo tallaba madera maletines miniatura. Irónicos talismanes. Somos libres, decía ella, besando mi mejilla fraterna. Yo asentía, pero el vacío persistía. Un hueco donde el amor conyugal había mutado en lazo sanguíneo torcido. Madrid llamaba ocasionalmente, Laura enviaba informes. La firma prospera, pero te echa de menos. Respondía, dile a la ciudad que sane sin mí. Vargas, jubilado. Escribía cartas, el alma cicatriza lento, como un río manchego. Verdad, mis noches aún traían pesadillas, el chasquido del maletín. Confesiones ecoando en pasillos de cristal. El cierre llegó en otoño. Hojas doradas cubriendo el Ávila como sudarios. Una carta de Lisboa, testamento de Marcos, dejándome su reloj, el que usaba en nuestras partidas de pádel. Nota adjunta, el tiempo que robé. Te lo devuelvo. Perdóname en serio. Lo enterré bajo un roble. Ceremonia privada con Elena, descansa. Traidor. Ella rezó un Padre Nuestro. Yo un silencio vengador disuelto. Don Emilio, el viejo presidente, me visitó un día nublado, coche negro subiendo la pista forestal. Ruiz, me salvaste la piel con ese silencio sobre las offshore. Ofreció recompra de acciones, vuelve. Eres indispensable. Rechacé, el poder envenena. Emilio. Prefiero aire puro. Se fue, murmurando, eres un tonto noble. Consecuencias definitivas se asentaron. Elena embarazada de un amor post mío. Un profesor de Ávila. Me miró, serás tío. Risa compartida. Primera genuina en años. Mejor, guardián. La sociedad olvidó. Escándalos nuevos eclipsaron el nuestro. Como olas en el Mediterráneo. Reflexioné en cumbres, la venganza había sido un incendio forestal devastador. Purificador. Perdió familia fingida. Gané sangre real. PH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 Eden se transmutó en empatía, To Antin. En sabiduría. El maletín. Ahora leyenda. Inspiró un libro, El eco de las mentiras. Bestseller en ferias de Guadalajara. Firmas en librerías de Toledo. Donde lectores susurraban, cambiaste mi vida. Última sesión con Vargas. Por Zoom desde su retiro en Segovia, has llegado. Javier. Del abismo a la luz. Desconecté. Mirando la sierra, picos que susurraban perdón eterno. Madrid, lejana, brillaba en horizontes. Volví una vez. Al ático vacío vendido. Pero visité. Toqué paredes donde Elena había reído. Donde planeé ruina. Adiós. Dije al eco. El maletín había hablado más fuerte que 1000 palabras. De traición a redención. De odio a cierre. Y así, en la quietud de Gredos, encontré paz. No perfecta, sino ganada. La vida, como un buen vino riojano, madura con tiempo y cicatrices. Fin.